vamos a hablar de un tema que se está hablando mucho nuevamente en las escuelas. Hoy todo lo relacionan con esa palabrita inglesa, el bullying. Ahora todos le estamos llamando a todo lo que ocurra, principalmente en áreas escolares, bullying. Y para hablar sobre este tema me acompaña José Lazo, él es sociólogo. Vamos a estar conversando precisamente con él sobre este tema. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, gracias José Luis por la invitación. Profesor, el bullying, para definirlo primero, ¿qué es y por qué hoy día se está relacionando todo como si se tratase de que todo lo que sucede en un colegio, en un trabajo, es bullying? Sí, claro, tú lo has dicho, o sea, el bullying es una especie de acoso que está vinculado principalmente a formas de violencia y que tiene que ver directamente con la interacción entre individuos en la vida cotidiana. Esto de que se ha normalizado a través del tiempo de la molestia que tienen entre uno y otras personas, definitivamente provoca violencia en esa relación. Entonces, básicamente el bullying se da en espacios de trabajo, espacios escolares, en la vida cotidiana entre amigos, pero realmente lo que está causando principalmente los mayores problemas es este acoso escolar o bullying que se está desarrollando en los colegios. Pero hay que saber diferenciar, profesor, quizás de un relajo, de un momento, vaya, por decirlo así, de un vacilón, a diferencia de estos acosos, porque, profesor, hoy día, entonces, ¿qué clase de jóvenes, de niños vamos a criar? Eso es sensible, por eso que le decimos la juventud de cristal. Bueno, no creo porque definitivamente entre amigos se hacen algunas bromas que en alguna medida uno siente que efectivamente no son malintencionadas, pero ya el acoso escolar o el bullying en alguna medida ya tiene que ver directamente con situaciones psicológicas que afectan directamente a los niños y que están vinculados principalmente a temas de discriminación o temas que están fundamentados principalmente en el actuar de los individuos. O sea, son formas de control social que tienen los grupos para que sean lo más homogéneos en términos de la relación de poder que se establece entre la persona que aplica el bullying y la persona que es víctima del bullying. Entonces, yo no lo veo como una relación de una generación de cristal, sino principalmente existe la violencia y la violencia se ha normalizado en la vida cotidiana y efectivamente nosotros creemos que no, es débil porque lo están molestando. No, hay malintención que puede llegar directamente a términos psicológicos o a términos físicos, dependiendo de el nivel de experimentación del bullying que se vaya desarrollando. Pero, profesor, antes, quizás cuando yo estaba en el colegio, le decían el negrito, la gordita, el gordito, qué sé yo, tantas cosas, y ahí llegaba todo. Pero hoy día, y creo que hay que aceptar esta realidad, esto es, llega el niño a la casa y dice, me dijeron gordito, me dijeron gordita, me dijeron esto, lo otro, y ya de una vez queremos correr al psicólogo. Por eso que hoy día se habla tanto de que hay que llevar a los niños al psicólogo, profesor, para que nos explique un poco eso, si los padres no estamos enseñándole a los niños a que también tengan una defensa ante estos posibles comentarios. Por supuesto, es un tema de formar con carácter y con fuerza, pero eso no justifica que el contexto en el que vivimos sea violento. O sea, al final nosotros no podemos decir directamente, por supuesto, cada individuo tiene que tener la capacidad de defenderse frente a las situaciones de la vida cotidiana, pero nosotros no podemos dejar de lado de que el contexto es violento. Y no podemos decir, bueno, y seguirá siendo violento, por supuesto que no. Nosotros tenemos que hacer los ajustes respectivos para generar una convivencia pacífica y una cultura de paz que nos permita a nosotros tener una interacción humana un poco más avanzada. Definitivamente lo que no podemos decir es que la violencia se dé en diferentes niveles y que nosotros lo normalicemos de manera que, entendiendo que el discurso sea que eso hace más fuerte a los jóvenes. Por supuesto que no. Hay situaciones particulares, hay relaciones de poder que en alguna medida se están ejerciendo y se están ejerciendo de forma violenta. Y yo creo que ahí es parte de lo que nosotros podríamos intervenir. Por supuesto, el tema de los psicólogos, definitivamente cuando una persona experimenta bullying, puede reaccionar de diferentes formas. Puede ser que
tengan la capacidad de defenderse, hay otros que no, pero en alguna medida son gente que son productivas y que necesitan tener apoyos específicos para desarrollar sus capacidades lo máximo posible. Y, Entonces, no podrían desarrollar ese potencial teniendo situaciones de experimentación de bullying de diferentes niveles y muchos son de tipo violento. y Y es que esto ahora, precisamente, profesor, y quería traer este tema, ¿por qué? Porque hoy día hasta los padres ya consideran que un llamado a atención de un docente es bullying. Lo escuché en no, por, entrevista, los jóvenes que llegaron, supuestamente 350 jóvenes que llegaron tarde, que hay que investigar por qué llegaron 350 jóvenes tarde al acto cívico, ya le estaban haciendo algunos bullying, según parte de las madres, unas madres también en otros colegios, diciéndole que la profesora le hace bullying a los niños. Entonces, es allí donde quiero llegar, profesor, de que los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a diferenciar qué es realmente un bullying y un llamado a atención, porque a la final van a decir que los padres le estamos haciendo bullying a los hijos porque le estamos llamando la atención. Por supuesto, yo creo que sí, hay de todo. Lo que tú estás planteando es un caso muy particular. Definitivamente hay extremos en cada uno de lo que estamos mencionando. Lo que estamos planteando directamente es la posible participación de otros actores dentro de los hechos de bullying, principalmente reconociendo como, bueno, hay mucha gente en el ámbito, vamos a decir, que donde se estén desarrollando jóvenes o niños, puedan pensar esto de que, bueno, defiéndete o lo demás, pero tienen que atender directamente al contexto que genera la violencia. Eso es lo fundamental. Yo sí creo que puede haber errores con lo que tú estás planteando, puede haber extremos, pero no necesariamente eso define que estamos viviendo en un contexto de tipo violento y que efectivamente la idea fundamental es que tanto las instituciones como los actores responsables intervengan en generar espacios de cultura de paz o espacios de convivencia pacífica necesarios para el desarrollo integral y el potencial de todos los individuos. Eso es fundamental. El bullying precisamente lo que hace es retrasar las capacidades y las posibilidades de los individuos de desarrollarse. No hemos visto casos de bullying tan fuerte en nuestro país, profesor, no sé si usted tenga conocimiento, como ocurre en los Estados Unidos, que incluso esas mentes llegan hasta asesinar después. Bueno, pero estamos viendo contextos diferentes, pero Sí. no sé si te refieres a que no lo sabemos, que no llegan a los medios de comunicación. Pero efectivamente hay muchos de los casos que ocurren directamente en los colegios y principalmente están vinculados a, como te dije, relaciones de poder en donde un grupo particular genera estos espacios de bullying en aquellos que en alguna medida están fuera de los grupos, así estos grupos populares, ¿no? Dentro de las escuelas, en alguna medida excluyen algunos otros grupos o pequeños grupos que en alguna medida generan interacción necesaria. Entonces yo creo que sí ocurren, sí suceden, que no están en los medios de comunicación es otra cosa, y el impacto es bastante amplio, principalmente en el desarrollo de las capacidades de aquellas víctimas de bullying. ¿Cómo entonces entra esa ayuda psicológica de este profesional que no puede ser un padre de familia de su casa por no tener el conocimiento de cómo manejar la situación? Por supuesto, esto es una cuestión mancomunada. Pues, definitivamente, los padres de familias tienen que estar muy pendientes principalmente de los cambios de ánimo que pueda tener un joven. Hay muchos niños que son víctimas de bullying y ni siquiera quieren ir a la escuela o están sufriendo en silencio y en alguna medida eso puede provocar consecuencias mayores. Entonces tiene que haber una colaboración específica. Tampoco definitivamente se deja todo a los profesionales de la psicología, porque al final es una mancuerna que debe desarrollar entre los profesionales de la psicología y la familia para generar, desarrollar el potencial de estos jóvenes. Nosotros no podemos ponernos en un contexto de que todos son iguales, porque definitivamente cada individuo presenta diferencias en términos psicológicos y físicos que en alguna medida reacciona de diferente forma al contexto en el que nos estamos desarrollando. Unas víctimas de bullying pueden tener mayor resiliencia frente a las situaciones y enfrentarlas, otros no tienen esa capacidad y definitivamente ya quedan en un punto de vulnerabilidad y riesgo con respecto a las situaciones que le puedan ocurrir. Entonces esto es de manera diferenciada,
hay que proteger a nuestros jóvenes, hay que estar pendientes y toda la estructura institucional, principalmente de los colegios, debe entender que el bullying es una cuestión grave y debe atenderse, no debe dejarse de lado como de poca importancia. Y aquí también entra la parte del docente, porque hemos hablado de los profesionales y de los padres de familia, de los docentes en caso de tratarse en el colegio, ser observador también de lo que puede estar ocurriendo en las escuelas. Por supuesto, lo más importante es que el docente esté bien formado para entender los contextos que generan este tipo de violencia y poder intervenir. Entenderlo, intervenir y mejorar las condiciones de ese espacio, que debe ser lo más saludable posible para que los individuos puedan desarrollar su potencial, dado la naturaleza de esta institución. Y también cómo entonces un padre de familia detectar que hay profesores o maestros que atacan a sus hijos y le crean este temor, porque sí lo hay, profesor, pero ¿cómo darse cuenta si el niño no lo quiere decir? Bueno, esto es un tema que nos lleva más de forma profunda, principalmente porque debe generarse los niveles de comunicación necesarios entre padre e hijo, una cosa que generalmente está ausente y que debe mejorarse dentro de los contextos familiares. Yo creo que la comunicación dentro del contexto familiar entre padre e hijo es fundamental para entender lo que sienten, piensan o perciben estos jóvenes con respecto a lo que viven en su vida cotidiana. Lo que sí podemos estar claro es que cualquiera de ellos puede ser víctima de bullying en un momento determinado y eso definitivamente puede afectar su desarrollo integral como individuo en el futuro. Bien, profesor José Lazo, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre este tema para que tengamos conocimiento la diferencia entre el bullying y, bueno, la maldad que se hacen también en las Ujú. escuelas, el acoso, versus quizás algunos relajos que también se dan en parte de la juventud y adolescencia más que todo. Gracias, profesor. Muchas gracias.